paz. Iniciamos este programa citando a Juan Pablo II, que nos dice: la violencia y las armas no pueden resolver nunca los problemas de los hombres. Esto es Conectados con la Paz. La mayoría de los colombianos son conscientes que debemos unirnos alrededor de la oportunidad que representa el que se silencien los fusiles. El tiempo del futuro ha llegado, un futuro para todos, sin métodos, sin represalias. ¿Cómo sumarnos a este propósito? Ese es el tema que tenemos hoy, cómo convertir la paz en un propósito nacional, y tenemos un invitado muy especial que seguro nos dará un contexto muy amplio sobre este tema, pero queremos que sea Lucas el primero que nos diga cómo volvemos la paz un propósito nacional. Lucas. Ana, buenas noches para ti y para todos los televidentes de nuestro canal regional Teleantioquia. Primero decir que hoy tenemos una coyuntura y una oportunidad histórica, crucial para todos los colombianos. Y el primer paso para que la paz sea un propósito nacional es despolitizarla, bajarla a la agenda ciudadana, que los ciudadanos puedan apropiarse de la paz como una gran oportunidad de construir y de reencontrarnos como colombianos en los territorios. Y por eso el reto es mayor cuando tenemos enfrente una polarización en el país que hace más difícil este propósito nacional. Y por eso nuestro invitado, que es un hombre que toda su vida ha trabajado por la paz de Colombia, nos dirá cuáles son los retos de Antioquia, de Colombia, y cómo logramos que la paz sea un propósito nacional. El invitado es el padre Francisco de Rú, un hombre al que le tengo una profunda admiración, porque desde su sencillez, desde su claridad, nos va a explicar qué significa este propósito nacional para todos nosotros. Entonces la invitación es a que todos nuestros televidentes nos acompañen con sus comentarios y preguntas. Estaremos aquí muy atentos para resolverlos, y esto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, y para eso tenemos a Andrés para que nos cuente qué están diciendo ustedes por las redes. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Lucas. Y un saludo muy cordial a nuestro invitado especial. Gracias por venir a nuestro programa. Y la noticia, estamos muy contentos. Óscar Figueroa, oro en los Olímpicos. Nuestro primer oro, un antioqueño que marca historia, pues para nosotros en nuestro programa es muy importante. Eso es una manera también de demostrar que a través del deporte, la cultura, la música y todas las expresiones se puede construir paz, y que además de eso necesitamos acompañar más a nuestros deportistas, que no solo estemos con ellos en los triunfos, sino en su proceso de formación y de competencia para que puedan lograr grandes triunfos en beneficio de todos los colombianos. Luca, la invitación también para nuestros televidentes, que nos pueden llamar al 232-4604, al 018-051-5015. Las líneas están abiertas para que ustedes nos llamen y nos pregunten. Así que bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Padre, buenas noches, qué alegría, qué orgullo tenerlo. Para mí, como le estaba diciendo detrás de cámara, es un orgullo que usted esté con nosotros, porque ha sido pues una persona que ha hablado del tema de la paz y que seguramente inspira a muchos a trabajar por este país. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos los televidentes de este programa Conectados con la Paz, que me parece inmensamente importante. Gracias, Lucas, por invitarme. Me siento muy contento de estar con ustedes. Padre, hasta hace poco era muy difícil, incluso parecía ilusorio, hablar de una posibilidad real de paz. Incluso hay que reconocer que casi todos los mandatarios colombianos han soñado con esa posibilidad. Hoy que está tan cerca, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Y cómo logramos despolitizar y llevar la paz para que sea la ciudadanía quien se apropie de la agenda y construya paz en los territorios? Lucas, el punto me parece muy bien planteado. Yo estoy convencido que esta politización de la paz nos ha hecho mucho daño. Y quisiera comenzar por advertir algo que me parece muy importante. En este escenario del plebiscito del sí y del no, yo creo que nosotros tenemos que invitar no a hacer una campaña por el sí, sino a hacer una campaña para que la gente vote en conciencia. Y para ponerlo en claridad,
y dejar el marco de la conversación bien definido, yo quisiera decirles que los que realmente, como ustedes, nos estamos jugando, honradamente nos estamos jugando la vida para que la paz sea posible en Colombia, y tenemos que aguantar muchísimos señalamientos y muchísimas confrontaciones, con mucho respeto a las personas que voy a nombrar, con mucho respeto, pero sí quiero decirles que a nosotros no nos importa el futuro del presidente Santos, no nos importa el futuro del presidente Uribe, no nos importa el futuro de las FARC. Lo único que nos importa es que en Colombia podamos vivir como seres humanos. Ese es el punto de fondo, y es el que tiene que ver con el llamado que has hecho a que sea la sociedad, esta enorme responsabilidad que tenemos todos los colombianos en garantizar la vida con dignidad para todos, la desvictimización de este país, el que pare la guerra desde todos los lados, el que definitivamente no haya más repetición de dolor en Colombia. Así es, padre. Hay una preocupación generalizada de la gente y es el exceso de desinformación. Hoy la ciudadanía no conoce a profundidad los acuerdos. Tenemos un reto muy grande, precisamente los que queremos generar conciencia para que conozcan el sí y el no, de construir en todos los escenarios sociales, académicos, empoderando a las organizaciones sociales, una oportunidad para que la gente entienda que no va a ser la paz completa, pero va a ser un paso fundamental para que el país se concentre en los verdaderos problemas y en los verdaderos retos que tenemos como sociedad. ¿Cómo hacerlo, padre? Pues estamos de acuerdo, Lucas, en dos cosas. En primer lugar, en que lo que se ha hecho en todo este proceso, que yo creo que arranca desde los tiempos de Belisario Betancur, y vienen 7 presidentes. Esto no se hubiera podido hacer si uno hubiera jugado en esto. Belisario Betancur, que hace el primer acuerdo con las FARC y hace la Unión Patriótica, que fueron eliminados en su mayoría, hubiese sido posible sin el presidente Barco, sin los esfuerzos del presidente Gaviria, que fueron constituyentes de Colombia, los hombres del M-19, del Quintín Lame y del EPL que habían estado en la guerra. La tercera parte de la constituyente colombiana eran del partido del M-19, entraron como de ese partido. Esto hubiese sido imposible si Gaviria, y si después de Gaviria Samper, y si después de Samper Pastrana, si el mismo Álvaro Uribe no hubiera sacado de los territorios cerca de las ciudades a las FARC. Esto es un resultado del esfuerzo de todos. De todos, así es. Y en ese sentido tienes toda la razón en advertir que la gente carece de información sobre los acuerdos, pero yo también tengo que decir, estos acuerdos últimos en muchas formas han sido dados a conocer a la gente, se han publicado en los periódicos, están en separatas de los periódicos, se pueden acceder a ellos inmediatamente a través de la web. Por supuesto, hay que hacer muchísimo más y hacer mucha más pedagogía, pero yo quiero decirles una cosa con toda franqueza, porque yo sé que este es un programa muy oído en Antioquia. Antioquia le puede dar al país la paz. Antioquia puede reconciliar a los colombianos y Antioquia puede someter al país a la destrucción de la posibilidad de la paz y puede parar el proceso de paz en Colombia. La fuerza de los antioqueños, la genialidad del carácter antioqueño que desarrolló este país, le dio el desarrollo industrial, le dio la interconexión eléctrica. En este momento es la gran fuerza financiera privada de Colombia. Esa misma fuerza puede parar a Colombia, porque en el fondo una de las razones por las cuales la gente no está informada es por una razón de creencia. Se ha generalizado la creencia de que lo que se ha hecho en La Habana es falso, de que esos acuerdos son mentira, que uno no tiene que perder el tiempo leyéndolo. Muy bien, padre. Vamos a un corte de comerciales, pero vamos a seguir hablando de los retos que tienen los antioqueños para conectarnos con la paz. Ya volvemos después de este corte comercial. Bueno, estoy hablando muy largo. Muy bien, ¿no? Muy bien.
Nos conectamos con La Paz de nuevo y tenemos una llamada. Andrés Salcedo del barrio Manrique. Andrés, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, yo quería decir algo. Cuéntenos. En este momento se está haciendo un proceso de paz con las FARC, Sí. pero se debería tener en cuenta algo que es muy esencial para este país. Cuando esa élite recalcitrante que está encabezada por Álvaro Uribe va a hacer la paz con el pueblo colombiano, porque es que ya estamos cansados de que esta gente impida que este país se desarrolle. En Colombia ni siquiera ha existido un capitalismo, esta gente lo ha impedido todo. Esta gente se la ha pasado haciendo contrarreformas agrarias, expulsando a los pobres del campo. Entonces esta gente uno no sabe qué es lo que quiere. Lo han pedido todo. Ya la constitución que nueva de este país también la han bloqueado, han hecho de todo para que eso no funcione. Entonces, cuando esa élite recalcitrante va a hacer la paz con el pueblo colombiano. Andrés, muchas gracias, padre. ¿Qué podemos decir al respecto? Me parece muy interesante la pregunta que hace Andrés, y lo que yo diría es esto: lo que se trata en La Habana en este momento es un esfuerzo dirigido exclusivamente a parar la guerra de todos los lados, sacar las armas de la política, de la extrema izquierda en la guerrilla y de la extrema derecha en los paramilitares. Paremos la guerra, que es el primer paso. Pero como muy bien lo decías tú, Lucas, es solamente el primer paso. A continuación tiene que seguir un proceso que va a ser muy largo, muy serio, que nos va a tomar por lo menos 3 o 4 periodos presidenciales y que va dirigido a cambios estructurales muy profundos, que tienen que ver con las transformaciones de las relaciones en el campo, la terminación de la corrupción de este país, la terminación de la impunidad generalizada en este país, la terminación de la inequidad en este país, la transformación de los partidos políticos. Y esas son las cosas que Andrés está pidiendo que por supuesto el país tiene que hacer para que la paz sea no reversible y definitiva. Y se hacen mucho más exigentes para explicarle a la ciudadanía precisamente y cómo hacerlo, padre, que la justicia transicional trae consigo la sanción, la reparación, la justicia y la verdad, y que alrededor de ese tema el centro del debate son las víctimas, el campo, y que los pasos que tenemos que dar son supremamente importantes porque sin lugar a dudas todos los colombianos tenemos repudio por las FARC y la mejor manera de derrotarlos es a través de la vía política y ponerle fin a 50 años de violencia en Colombia. De acuerdo, Lucas. A mí lo que me parece más interesante del proceso de La Habana es que se fue concentrando en el problema humano. Las víctimas se volvieron los grandes protagonistas y la llamada a todos los colombianos a tener un país desvictimizado se volvió lo esencial, y la justicia transicional y restaurativa lo que está buscando es que todos los que fueron creadores de los enormes costos del dolor de la guerra entren a reparar esos costos y se vuelvan no pasivos sufridores de la justicia, sino activos responsables de su propia justificación, restaurando a las víctimas y corrigiendo los grandes dolores que le causaron al país. Por eso, cuando tienen grandes errores cometidos en la guerra, limitadas sus libertades, tienen que entrar en la restauración. Por eso, si no dicen la verdad en los tribunales, por los errores y las fallas enormes y el dolor que les produjeron a las víctimas, salen de la restauración y pasan a condenas penales de 20 años. Por eso, si una vez firmados los acuerdos, una persona de la FARC continúa en el narcotráfico, o llega a hacer un secuestro, o vuelve a hacer alguna acción con armas, inmediatamente pasa a la justicia penal. El aparato de conjunto es muy fuerte para garantizarle a las víctimas que no va a haber impunidad, que serán restaurados en sus sufrimientos y que no va a haber más repetición. Padre Excelente. Lucas, tenemos en nuestras redes sociales muchos comentarios, queremos escucharlos. Andrés, ¿qué nos están diciendo? Alejandro Calle nos cuenta y retoma una visión del invitado. Antioquia le puede dar la reconciliación al país o derrumbar la ilusión de paz. De Rus conectados con la paz, Iglesia juega un papel muy importante. Comentario de un Muy bien, padre. televidente que esta hora se conecta con la ¿Qué paz del opina departamento. de esa oportuna participación del invitado en las redes? La agradezco mucho y me parece supremamente oportuna.
Y quiero decir que hay dos momentos en que la Iglesia ha jugado un papel muy serio. La Iglesia acompañó a las víctimas a La Habana, contribuyó a seleccionar esos grupos de víctimas que nos mostraron realidades muy profundas y que hicieron central la discusión de La Habana en el ser humano colombiano. Y la Iglesia ha estado muy atento a colaborar para que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en procesos que todavía no terminan, pero donde hay un gran esfuerzo, sobre todo de parte de los obispos que están en los territorios del conflicto, para que el ELN entre también al proceso de paz. Si usted tuviera que hacer una reflexión en ese llamado a la sensatez, donde tenemos enfrente y estamos contrarreloj frente al sí y frente al no, ¿cuál es la oportunidad del sí y qué significa el no? Pues la oportunidad del sí para mí es la de parar la victimización de este país, es lograr que la guerrilla más tenaz, más profunda de América Latina deje definitivamente de hacer una violencia generalizada sobre Colombia y obligue a este país a colocar 10.000 millones de dólares al año en gastos militares como lo estamos haciendo. Es la garantía de que los campos nuestros se van a transformar completamente y que podemos entrar a una búsqueda democrática de los cambios que el país requiere. El no nos llevaría a una situación muy complicada. Quedaría en manos de la FARC porque ya el presidente queda deslegitimado, la decisión que siga. Muy seguramente entraríamos, a mi juicio, a un periodo de victimización de nuevo. Yo sí creo que no nos bajaríamos de la paz, porque ya el país ha avanzado mucho, pero sí la cosa sería mucho más penosa y nos tomaría mucho más tiempo. Y creo que mejor arreglo del que hemos logrado, que ha sido hoy en día es admirado por el mundo entero. En él han participado negociadores y técnicos de los grandes procesos de paz del mundo. Tiene todo el apoyo de Naciones Unidas. Hay un acumulado de experiencias inmensa y de conocimiento. Inmensa. En La Habana estuvo la gente de Filipinas, de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, de El Salvador. Error, todo es un proceso. Y todo el mundo ha visto el proceso de La Habana como el ejemplo de lo mejor que se ha dado en el mundo en los últimos 50 años en procesos de paz. Valorar eso y mostrarlo como un logro de los colombianos es extraordinario. A mí lo que me preocupa es que el día que se firmen los acuerdos, en el mundo entero va a haber una expresión de alegría. El Papa se va a alegrar enormemente en Roma, en las calles de Santiago de Chile, de Río de Janeiro, que han estado siguiendo este proceso. Total. La gente va a celebrarlo y en Colombia estaremos peleando porque se firmó la paz. Cortico, para usted, ¿qué es la paz querida? La paz querida para mí, honradamente, es la posibilidad de que podamos celebrar nuestra dignidad humana en toda Colombia, abrazarnos todos desde las distintas posiciones, aceptar que podemos construir un país donde pensamos distinto y que nos queremos y que no nos matamos, que acogemos los puntos de vista de unos y de otros, que creemos los unos en los otros con una verdadera fe en los colombianos. Padre, muy cercano a lo que usted está diciendo, queremos escuchar a nuestros televidentes y que se conecten con la paz a través de sus iniciativas. Así que los invitamos a que vean este BTR y nos digan cómo se están conectando con la paz. Ya volvemos. En Conectados con la Paz queremos conocer tus iniciativas de paz. Por eso te invitamos para que produzcas un video y nos cuentes cómo aportas para la paz del departamento. Teleantioquia, TV en grande. Nos conectamos con La Paz y tenemos una llamada desde Santa Marta. Hernán, buenas noches. Buenas noches. Hernán, cuéntenos. Bueno, mi nombre es Hernán Duarte, hablo desde Santa Marta.
La verdad, a pesar de que yo voy a votar sí al plebiscito porque soy un amigo de la paz, porque creo en este proceso de paz. Pero tengo unas dudas y yo quisiera ahí pues saber qué me pueden de pronto ustedes orientar en ese sentido. ¿Cuál es la primera duda? La primera duda es saber si el Estado colombiano está en capacidad real de poder cumplirle a estos señores de las FARC cuando ellos se reintegren a la población civil. Esa es una duda que de verdad tengo. La otra, ¿qué va a pasar con esos combatientes cuando se reintegren a la población civil y no logren ajustarse a esta vida? Miren, les voy a colocar el caso cuando el M-19 se reintegró a la vida civil. El Estado colombiano no le garantizó al señor Carlos Pizarro la seguridad, primero. Y segundo, los combatientes del M-19 pasaron a engrosar las filas de las FARC. Y yo temo que ahorita los combatientes de las FARC se vayan a reforzar las filas de los otros actores. Una cosa que no comparto del gobierno nacional y especialmente del presidente es cuando nos dice que al firmar este proceso inmediatamente Colombia va a dejar un conflicto interno armado. Realmente no creo que sea así. Colombia tiene muchos actores, muchísimos, y las FARC es un solo actor. No es exactamente el conflicto armado en contra del Estado contra las FARC. Hay muchísimos, y especialmente creo yo que el verdadero problema de Colombia es el narcotráfico, el tráfico de armas y en fin, la corrupción. Eso es lo que yo quería decir. Estamos un poquito cogidos con el tiempo, ya vamos a dar respuesta a todas sus dudas. Gracias por llamarnos, padre, cuéntenos al respecto. Sí. Hernán, gracias por tu contribución y gracias por tu disposición de presentar una decisión a favor de la paz. Los puntos que planteas son serios y muestran los enormes riesgos, pero también la invitación constructiva, como tenemos que tomar los ciudadanos de este país esta construcción. Esto no se lo podemos dejar al gobierno, en manos del gobierno. Es la unión de todos nosotros la que tiene que garantizar el camino para que la paz sea posible. Sí es verdad que justamente para prever las dificultades, los riesgos que corrieron los hombres del M-19 en los procesos anteriores, hay aquí 500 personas de Naciones Unidas que van a estar protegiendo la seguridad de los combatientes que dejan la guerra. Hay una responsabilidad muy seria del ejército colombiano, muy profunda, de ser los hombres que estuvieron en la guerra en el ejército, pasar ahora a proteger como ciudadanos a los hombres de las FARC sin armas que se convierten en participantes en la vida democrática del país. Y si todos colaboramos en esto, yo sí tengo la confianza de que vamos a salir adelante. Padre, para pasar ya con Ana, quiero decir dos cosas frente a lo que usted ha dicho. La paz no solo es un propósito nacional, sino la gran oportunidad de todos los colombianos de conectarnos con algo que sí es con nosotros. Padre, yo le voy a hacer unas preguntitas, son 5 palabras, lo primero que se le venga a la cabeza. FARC. Una organización que ha resuelto pasar a la vida política después de una guerra espantosa que nos hizo sufrir a todos los colombianos. Plebiscito. Una realidad que tenemos que despolitizar completamente para ponerla únicamente al servicio de las víctimas y de la dignidad de nuestro país. Pedagogía. Una necesidad de hacer presentes y hacer comprensibles los acuerdos de La Habana. Ciudadanía. Lo que somos todos nosotros, compañeros en un mismo ideal, miembros de una sola nación, invitados por Dios a conformar una gran comunidad de colombianos y colombianas. Paz. El gran anhelo, la responsabilidad política y la obligación ética más grande que tenemos todos los colombianos. Padre, muchas gracias por haber cumplido esta cita y sobre todo contarles a nuestros televidentes, la paz y la democracia son obras siempre inconclusas, pero seguro las vamos a construir juntos si seguimos haciendo pedagogía sobre el tema. Así que todos los lunes a las 10 de la noche conectados con la paz acá en Teleantioquia TV en Grande.